A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Trello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a establecer un fondo compensatorio emergente que le permita cerrar el ejercicio fiscal 2012 a las entidades federativas que históricamente se han visto afectadas por la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. En el uso de la palabra, señor senador. Con su permiso, señor presidente, compañeros senadores, acudo a esta tribuna a presentar un tema que atañe a más de la mitad de los estados del país. La distribución de competencias para sufragar los gastos en educación siempre ha sido un tema de debate entre la Federación y los estados, especialmente desde mayo de 1992, fecha en que se suscribió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, creándose en el año de 1993 la Ley General de Educación. Previo a la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, coexistían dos sistemas educativos paralelos, uno administrado y operado por el gobierno federal y otro administrado y operado por las propias entidades federativas. A partir de la firma de este acuerdo se fusionan ambos sistemas, quedando a cargo de los estados los servicios educativos que habían venido siendo proporcionados por la Secretaría de Educación Pública, la cual asumió el papel de rector y normativo del sistema educativo nacional. Con la responsabilidad de los servicios educativos, los estados recibieron cerca de 100,000 edificios escolares e inmuebles para su administración, 22 millones de bienes muebles en equipo y materiales, cerca de 513,000 plazas de maestros, 115,000 puestos administrativos y más de 14 millones de estudiantes de nivel básico. En materia de financiamiento, la Federación asumió el compromiso de sufragar los gastos implícitos del traspaso, al menos durante lo que restaba del ejercicio fiscal de 1992. Después, los gastos de la educación serían compartidos. Esto se estableció en la Ley General de Educación al especificarse que tanto la Federación como las entidades federativas concurrirían al financiamiento de la educación pública. Se legisló además que ambas partes procurarían fortalecer las fuentes de financiamiento y destinar recursos crecientes en términos reales al gasto educativo. En contravención a lo pactado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, ni la Federación, ni los estados, ni los municipios han destinado recursos reales crecientes para el gasto educativo. Analizando de manera específica el gasto en educación básica etiquetado desde 1998 en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se puede observar que los recursos asignados solo han mostrado un crecimiento marginal en cuanto a su proporción con respecto al Producto Interno Bruto, así como una disminución sostenida como porcentaje con respecto a los ingresos totales del gobierno federal. A pesar de la disminución del gasto total por parte de los estados, algunos de ellos han realizado grandes esfuerzos. Los gobiernos de los estados, derivado de esta descentralización, experimentaron una doble negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que mientras en la Federación se acordaban los incrementos salariales, las delegaciones sindicales en los estados lograban prestaciones que comprometían las finanzas de los estados. Este hecho inició una serie de desacuerdos, incluso hasta enfrentamientos por debilidades financieras frente a los procesos de negociación con el sindicato. Y por ello, hoy tenemos estados con déficit presupuestales, tales como Puebla, que tiene 1,200 millones de pesos de déficit, Durango con 1,280 millones, Zacatecas con 2,000 millones de pesos, Oaxaca con 2,900 millones de pesos y Michoacán, entre otros, con cerca de 9,000 millones de pesos, por mencionar algunos, que de continuar como hasta la fecha serán insostenibles y ocasionarán un estallamiento gremial ante la imposibilidad de los estados de hacer frente a dichos compromisos económicos e irremediablemente incrementarán sus deudas que han sido tan criticadas en esta misma tribuna.
Derivado de la reforma del artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal del 2007, se incorporó en el año 2008 la fórmula para la distribución de los recursos que contemplaron matrícula, costo de alumno, gasto estatal en educación y calidad. Pero esta fórmula no corrigió los vicios de origen del fondo de aportaciones, ya que no contempló factores como la dispersión poblacional, extensión territorial, migración y marginación social. El factor matrícula es limitativo, la captación de recursos en algunos estados es limitado y lo que se ve afectado es el porcentaje de la calidad, que es uno de los principales componentes de la educación. A fin de compensar esta disparidad, se estableció el programa de apoyos complementarios para el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, que no es otra cosa que una transferencia a las entidades que fueron afectadas. Este fondo ha tenido un presupuesto fijo por 1,000 millones de pesos desde el año 2008 y carece de reglas de operación que permitan a las autoridades estatales conocer los elementos y mecanismos por los que se determinan los montos de distribución. Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente punto de acuerdo. Único, el Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública del Gobierno Federal para que de forma inmediata establezcan un fondo compensatorio emergente que permita el cierre de los ejercicios fiscales 2012 a las entidades federativas que históricamente se han visto afectadas con la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal, y no se les obligue a los estados y se les orille a contratar más deuda. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Alejandro Tello Cristerna. Sonido en el escaño del senador Héctor Hermosillo. ¿Para qué asunto, señor senador? Para ver si me permite el senador adherirme a su propuesta. En Baja California, senador, el 65% del presupuesto se dedica a educación, y hay entidades que no pagan ni un centavo. Estoy totalmente con el senador y si me permite... Con gusto, consulto al senador Alejandro Tello Cristerna si acepta las adhesiones de las compañeras y compañeros senadores a su punto de acuerdo, para lo cual pido a la Secretaría que tome nota de quienes deseen adherirse al mismo, si es que así lo acepta el senador Tello. Gracias, aceptado. Pido a la Secretaría que haga lo